Buenos días. Cuando me refiero a esa otra espiritualidad, que de fondo es como un argumento para decir de las personas que están hablando de espiritualidad, respeto, motivan, pero cuando sacamos a las escrituras, cuando sacamos al Creador, que es la fuente, que Él es el Padre de los Espíritus, pues la verdad me deja mucha duda hablar de decir qué es la espiritualidad. Porque la espiritualidad nos lleva a la honestidad, a la transparencia, a la limpieza, a la justicia. Porque de fondo, esto dice las escrituras en el libro de Coelet, o sea, Eclesiastes 12:7, que la tierra vuelva al polvo como era. O sea, hay un reciclar, una reingeniería. Pero el espíritu, la rúa, vuelve al Ojín, vuelve al Eterno, vuelva a Dios que lo dio. Mm, Ese es el todo. Yo entiendo que hay mucha religiosidad y hay mucha conceptos dogmáticos, pero no todo es igual. O sea, no todo es igual y no todas las personas pensamos igual y no todos los que estudiamos las escrituras pensamos fanáticamente. Las escrituras es más lo que tú piensas que es. Aquí quiero citar previamente. He escuchado personas que se hacen creer o hacen creer, sí, porque para mí eso es eso, sin ningún fundamento, decir de la ciencia bíblica o la ciencia, y dice que la palabra, las escrituras es un libro de fe. No, o sea, perdóname, discúlpame, estudia un poco más. Las escrituras no es un libro de fe, las escrituras es un documento legal, tiene más que ver con la normatividad de la legalidad. La palabra Torah, que traduciría como instrucción, que al griego lo pasaron como nomos, como ley, al español que llega, es un cuerpo de normas. El profeta dice, y conocerás al Señor tu Dios. No dice y creerás, dice y conocerás y sabrás quién es Él. Es más de conocimiento. Esa es la fuente. Porque si basamos las escrituras solo en un concepto de fe que no lo es, sería abstracto. Pero bueno, dejemos allí y continuemos con lo que estamos trayendo, edificando. Eh, si no te has inscrito al canal, por favor, inscríbete, dale me gusta, dale like. Eh, Te agradecemos, la comunidad Bellava, eh, toda Rabá, muchas gracias por eso, para poder continuar, para poder seguir sacando tiempo, estudiando y poder traer este mensaje. ¿Correcto? Listo. Vamos a trazar unas líneas, unos puntos y continuemos con esto. Cuando me refería ayer a los sentidos que Rabbi Shaul, más conocido como Pablo, o mal conocido como Pablo, que eso es otro tema que hay que tratar. Dice que temo como la serpiente con su astucia engaña a Java, a Eva. Que vuestros sentidos sean extraviados de la plena sinceridad, fidelidad al Mashiach, Mesías, que lo traduce algunas versiones, obviamente de editoriales griegas o de habla hispana, como Cristo, que es Crisma, es de ungir o ungido. Pero la palabra honesta y correcta que se tradujo es Mashiach. Mashiach. Bueno, en ese orden. Entonces involucró los cinco sentidos. Y involucrar los cinco sentidos que están, que es la conexión. ¿Qué son los sentidos? Son la apertura. Y
y aparte de los sentidos existe lo que se llama el punto del interior. El punto del interior es la fuente espiritual, es la conexión, ese es el vínculo que tenemos con el Creador, lo que Él insufló, colocó, la chispa divina. La chispa divina que está allí. Hay unos sabios dentro de la sabiduría judía, en hebreo se dice jajamín, los jajá, que quiere decir los sabios, presentan un argumento. Me gusta mucho el de Lari. Él dice que justamente a respecto de ese punto del interior, dice que nosotros los seres que estamos en este plano, estamos prácticamente en el 1%. Esa proporción del 1% incluye todo el universo. Y existe un 99% que vamos desarrollando poco a poco y llegamos allá. Existe ese 99% que es el creador, que es la fuente espiritual. Ese 99% es inexplorable, no lo hemos explorado, no lo hemos logrado. ¿Ves? Aún no hemos llegado, estamos en ese 1%. Y hace parte de la materia, hace parte de nuestra experiencia, hace parte de esta realidad. Pero podemos trascender, hay gente iluminada, hay gente que ha logrado, hay gente espiritual, hay gente que ha logrado dominar, gobernar, transformar. Esa realidad es la que nos necesitamos. Primero conocerla para poder buscarla. Porque si la desconocemos, si no sabemos, que ni siquiera qué es, ese es el 99%. Y ese es el campo divino, el campo celestial. Nosotros estamos en el 1%. Y a veces somos tan soberbios, tan altivos, tan arrogantes. Yo ya me la sé, yo ya me la conozco. ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a hablar? Bueno, está bien. Está bien. Usted ya lo sabe todo, está bien. Pero si no lo sabía, está en el 1%. Ahora, haya la posibilidad que esté en la frontera de ese 1%. En la frontera. Ahora, tal vez por tanta arrogancia puede ser eso. Hay algo que quiero continuar y ese algo es que hay dos hombres en las Sagradas Escrituras, en el Tanaj, que voy a citar, porque hay un tercero, y ya se lo voy a decir. Y el primero se llama Enoch. Enoch dice que es el séptimo de Adán, y dice que caminó con el Eterno, Bereshit 5, y fue traspuesto. Traspuesto es que fue trasladado, pasó de un plano terrenal a un plano celestial. Alcanzó transformar su materia. Y según las escrituras no ha muerto, pero está en un plano celestial. El siguiente es el profeta Elías. Elías o el Nabí Elías. Dice que Elías, que vamos a tratar también su vida, alcanzó un nivel tan alto, tan poderoso, y dice que vino un carro de fuego, la carroza, y se lo llevó. Pero dejó un sucesor llamado Eliseo, Eliab. Fue transformado. Y ahí es interesante que esa palabra que aparece allí en hebreo es la carroza celestial en español. Muchos sabios, muchos escritores han escrito sobre ese tema. La palabra hebrea es Merkabah, la Merkabah. Y yo estoy persuadido que es posible lograr la transformación. Y se lo voy a decir. Y el tercero se llama Yahoshua, que llegó a ser el Mashiach, Yahoshua ben Yosef, Jesús, hijo de José, que logró ser la verdad, el camino y la vida.
demostró o comprobó o presentó sus credenciales como el Mesías de Israel, como el que tiene el derecho al trono de Israel, así el pueblo en general no lo haya hasta el día de hoy reconocido como Mesías, porque parcialmente sí, muchos sabios judíos reconocieron, han reconocido y están reconociendo y lo reconocerán como el Mesías, según mi perspectiva o mi convicción, en la cual muchos desde el otro lado, no judíos, gentiles, goy, lo han reconocido, pero se han extralimitado de lo que él dijo, de lo que él hizo. Él es el tercero, que venció la muerte. El punto es que hizo Enoch para alcanzar tal dignidad, o cómo lo hizo, que hizo Elías para lograr su transformación, o qué testimonio nos están dejando allí, y cómo hizo Yeshua para vencer la muerte. Y el Rabí Shaul, el apóstol Pablo, en 1 Corintios dice que el postrer enemigo a vencer es la muerte. O sea que hay que enfrentarnos. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es la Merkabah? La palabra Merkabah traduce al español como carroza celestial. Los sabios dicen que esta carroza celestial es este cuerpo, esta naturaleza física. En hebreo, basar. Hay una palabra hebrea para decir basar, como decir envase. Pablo dice en Corintios que somos vasija, la parte física. Que el hombre exterior, esta vasija se va desgastando, más el hombre interior se va renovando. Ahí verá usted cómo está haciendo, o qué está haciendo para renovarse, para que haya una renovación. En ese orden de idea, quiere decir que si este cuerpo es la carroza, la figura, ¿ven? Los caballos, que son los sentidos, ¿m? Son los que van a alar, van a guiar a esta carroza. Es la fuerza de esta carroza. Pero hay un tercero, y ese tercero es el cochero. Es el cochero. Y el cochero es el que dirige la carroza, o guía, frena, dirige a los caballos, y los caballos alan, tiran, guían a la carroza. Pero si el cochero está dormido, si el cochero no tiene control de la carroza, si el cochero no ha despertado, si el cochero no tiene conciencia, entonces la carroza va a ser llevada por estos caballos. Por lo tanto, no va a ser dirigida, no va a ser guiada. Lo más seguro que va a terminar estrellada, lo más seguro que va a terminar mal, dañada. Porque no hay nadie quien dirija. Los que están dirigiendo esa carroza son los caballos. Y los caballos que son los sentidos y es este cuerpo. Es por eso que vemos personas y encontramos personas en este plano haciendo y deshaciendo. Y a veces no entendiendo por qué hago esto, por qué hago aquello, por qué me involucro aquí, por qué me involucro acá. No entiendo. Estoy en un estado deprimente, me estoy destruyendo, autodestruyendo, porque de fondo realmente el hombre se está autodestruyendo. Vamos a romper esos mitos. Cuando yo era chico se enseñaba en mi país, en la iglesia donde yo me congregaba, que habían tres enemigos: la carne, el mundo y Satanás. Bueno, vamos a aclarar. La palabra Satanás, que la traduce en hebreo, es Hak Satán. Hak Satán. Hak es un artículo para decir él, Satán. El Satán no es una persona. De hecho, la palabra Satán lo que quiere decir es adversario. Es un título, es una función. ¿Ven?
El mundo, pues sí, es el sistema, inclusive la palabra que se traduce mundo al griego dice el sistema de maldad. Dice, sácalo de este mundo. Algunos dicen, no estamos en este mundo, entonces ¿en dónde estás? ¿En dónde es que estamos? Venga, aterricemos un poquito las ideas. Esa palabra mundo es sistema. Y aquí estamos en este medio, en este plano. Para eso estamos aquí. Pero tú decides si eres esclavo del sistema, si eres sometido al sistema. Y la escritura dice, el que es vencido de algo, esclavo es del que lo venció. Si tú has sido vencido por el sistema, estás siendo esclavo del sistema, estás sometido por el sistema, entonces tú no eres tú, eres un esclavo del sistema. Y el tercero se conoce como la carne. ¿Ves? El bazar. Pero yo he entendido claramente que es un esclavo hoy, el que es vencido de algo. Quiere decir que es llevado, es guiado. De fondo el problema más serio allí es el ego. Creería yo que a eso es que se trata las escrituras, pero como se tradujeron y se interpretaron mal. Y por eso muchas congregaciones y muchas personas hasta el día de hoy tienen esos autoconceptos, esas ideas filosóficas religiosas que ya están trasnochadas, ya están para recogerse. No, no es así. Es más, no se han recogido porque no se han atrevido a pensar. Realmente el fuerte aquí, o con quien enfrentamos esta batalla, se llama ego, que en hebreo sería yaser hará. Yaser hará quiere decir la inclinación al mal. Y por la inclinación al mal es que somos sometidos, guiados, aún el sistema nos vende idea y terminamos esclavos del sistema o terminan. Y por tercero, Haksatan, podemos verlo de una manera como un entrenador que de fondo me hace un bien, no un mal. No es el enemigo, no es el malo de fondo. ¿Ves? Porque es un título, es su trabajo, es su misión. No ponérmela fácil, incomodarme, para que yo no pierda ni la motivación ni el enfoque a qué vine. ¿Correcto? Teniendo ese marco, entonces entremos en estos detalles. Primer punto. Segundo, ¿qué es la Merkabah? La carroza celestial es la que tiene la capacidad para justamente transformar. Dice 1 Corintios 15, 51 y 52. Está registrado en estos documentos. El registro dice, si fuera de su contexto no se tiene sentido, pero en el contexto claro, esta es claridad. Os digo un misterio. No todos dormiremos, sino que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Al final toque el chofar, porque se tocará el chofar, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Seremos transformados. La transformación es una realidad que hay que trabajar como Elías, como Enoch. Y si no lo sabía, ese es el punto. Esa es la transformación. La transformación de la materia, la transformación de este plano al plano superior. Porque hay leyes naturales y leyes espirituales. En ese orden de ideas, quiere decir que si una persona está en hábitos, está sometida por su naturaleza, y hay un punto aquí, segundo, tercero, porque el cuerpo jamás te va a pedir nada de lo que tú no le hayas dado. El cuerpo, esta naturaleza, te va a pedir solo lo que tú lo has alimentado. Y esto me lleva a una anécdota que lo he leído en muchas ocasiones con muchos conceptos, pero voy a citar el concepto más simple. Dice que había un muchacho que tuvo un sueño y en el sueño miraba a dos lobos, uno negro y uno blanco, y veía que los lobos se peleaban y se estaban dañando. Se despierta y le dice, abuelo, tuve un sueño y la verdad estoy
Estoy perturbado por ese sueño. ¿Qué puedo hacer, abuelo? Y el abuelo dice, sí, dime. ¿Sabes qué? Vi dos lobos que se mataban. Abuelo, y no sé quién va a ganar. El abuelo sabio le dijo, hijo, el que tú alimentes más, el que está más alimentado. Es obvio, es claro. Si tú alimentas el espíritu, vas a tener fortaleza espiritual. Va a ganar la parte espiritual. Pero si tú alimentas tu cuerpo, tu carne, tu ego, tu naturaleza física, ya sabemos quién va a ganar. Eso no está en la suerte. Es a quien tú alimentas. ¿Quién tú alimentas? ¿Cómo yo alimento? ¿Qué estamos alimentando? ¿El espíritu o la carne? ¿Estamos alimentando las cosas correctas o las cosas incorrectas? ¿Qué estás alimentando? Así que, si esta carroza es guiada por los caballos, que son los sentidos, la visión, lo más seguro que se va a estrellar, lo más seguro que no va a llegar, como dicen aquí en Colombia, a ningún Pereira, no va a llegar a ningún destino. No, 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 no. Lo más seguro es que se va a estrellar, se va a meter en droga, en alcohol, se va a meter en prostitución, se va a meter a buscar sus propios placeres, va a perderse en el camino porque no va a encontrar su propósito. Y si usted se da cuenta, la carroza es guiada. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué debemos de hacer? Despertar el espíritu, despertar al cochero. Y creo yo que ese es el punto donde hay que llegar. Y estamos despertando de la conciencia o despertando la conciencia. Hay que levantarnos de ese letargo. Hay que ya pararse y tomar control de las riendas. El que guía es el cochero. Si el cochero está dormido, si el espíritu está dormido, si el espíritu no está en control, si solamente estás siendo guiado por tus pasiones bajas, si solo estás guiado por tus deseos, si solo estás guiado por las cosas terrenales, no vas a llegar a ningún lugar. Sí, te vas a estrellar, te va a dañar. Y por eso vemos tantas vidas, tantos matrimonios, tantas personas estrelladas. ¿Quiénes nos estrellado? Nos hemos estrellado, hemos cometido errores, aún siendo creyentes, seguimos cometiendo errores. ¿Por qué? Porque no estamos guiados por el Espíritu, sino por nuestra propia naturaleza. Nos autoengañamos y es hora de que despertemos. Como en la película Matrix le dice Morfeo a Neo, esta es la pastilla roja y la azul. Si te tomas esta, sigues igual, en el mismo plano. Pero si te tomas esta, despierta otra conciencia. Pasas al otro nivel. Aquí te digo, a ti que me estás escuchando, ¿sigues como un religioso más o despierta tu conciencia? A saber, a entender que tu vida más depende de ti. Ya Dios te dio todo. Estás en este plano y tú decides hacia dónde coger, la azul o la roja. Decide despertar tu conciencia o seguir igual. La religión es una programación mental. Simplemente es una programación mental neurolingüística y hay otros tipos de programaciones, pero por ahora allí es una programación mental. Cualquier religión que sea, cualquiera, hay que salir de eso. Oh, religión no es igual a espiritualidad. Religión no es igual a buscar del Creador. Religión no tiene nada que ver con este dinamismo de encontrar tu propósito y tu destino. Por favor, no se te olvide dar like. Muchas gracias. Bendiciones.